Bueno, nos ponemos serios, pero no solemnes, porque vamos a tocar un tema con una seriedad que nos parece adecuada. Hoy es el Día Mundial de la Prevención de los Suicidios, eh, lo plantea la Organización Mundial de la Salud, se plantea desde el ámbito de la salud mental. Se calcula que cada año se suicida casi 1 millón de personas en el mundo, lo que supone una tasa global de una muerte con una frecuencia de 40 segundos, si se pudiera medir así o se sirviera de algo medirlo así. En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado cerca de un 60% con respecto a la cantidad de población mundial, advierte la Organización Mundial de la Salud. Nosotros hemos tenido un hecho ayer en una escuela asimilable a una situación de suicidio. No tenemos muchos datos, nos es bastante difícil hablar de esto y hablarlo de tal manera de llevar información y llevar tranquilidad y aportar alguna idea, algún pensamiento, teniendo en cuenta que es un tema delicado del que nosotros no somos especialistas. Por eso hemos convocado a una persona que sí ha trabajado y trabaja cotidianamente con este tema, el licenciado Pedro Piamontesi, a quien nosotros convocamos cada vez que hablamos de estos temas, y le damos la bienvenida, el buenos días a Pedro. ¿Cómo te va, Pedro? Buen día. Buen día, Emilio, y todos los compañeros de trabajo y la audiencia, que tengan buen día. Gracias por llamarme. Bueno, te pido si podés hablar un poquito más fuerte o acercarte el micrófono, así te escuchamos estoy con auriculares. Un poco mejor. A ver, ahí no sé si se escucha mejor. Sí, te escuchamos bien. Sí. Perfecto. Bueno, te decía, Pedro, sí. Por lo menos a mí lo que me pasa es que me parece que es un tema delicado donde yo no quisiera cometer un error y mandarme un macanazo de decir algo inapropiado, porque la gente que está con este tema rondando de alguna manera a través de uno mismo o a través de algún familiar que esté pasando por alguna circunstancia delicada, espera alguna palabra adecuada. Y a veces, desde los medios, se cometen errores que son después difíciles de remontar. Recordamos ayer una noticia, entonces, referida a esto en una escuela de la universidad, y se nos hace difícil tratarla sin mencionarlo, sin dar detalles, sin ser morboso, pero intentando llevar algún dato que sirva a nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué opinás? Sí. ¿Qué nos puedes decir de esto, Pedro? Y en primer lugar, bueno, agradecerles el gesto de llamarme en un día tan importante para la salud y para la salud mental como es el 10 de septiembre, por el hecho de que la Organización Mundial de la Salud y la Argentina como país ha adherido a la denominación a la asignación de ese día como el día también nacional de la prevención del suicidio. El suicidio es una de las problemáticas de salud mental, por así decirlo, más serias, más preocupantes y necesita, digamos, un tratamiento específico, un abordaje no solamente desde la salud mental, no solamente desde la psicología, la psiquiatría, sino que, por ejemplo, en esto que mencionabas de los medios, ¿no? Está expresado tanto en la ley específica, ¿no es cierto?, en la ley de medios de comunicación audiovisual, y también en los protocolos que la reglamentan, que los medios de comunicación deben actuar de una manera responsable frente a estos hechos, ¿no es cierto?, tratando de difundir y de informar medidas de prevención y de posvención. Esto te lo digo porque, mientras venía a mi trabajo en el auto, en una de las emisoras colegas estaban hablando del tema,
pero no decían lo que había pasado. Simplemente mencionaban que en estos momentos de la mañana los alumnos de los colegios secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo estaban haciendo una sentada en solidaridad con lo que había ocurrido con esta alumna, pero pidiéndole explicaciones a las autoridades, ¿no?, de la Universidad Nacional Pero de no Cuyo. decían que explicaran qué. Claro, y además... Bueno, Pedro, sí. a nosotros nos pasa que es muy difícil intentar difundir una noticia sin dar datos que identifiquen a las personas, sin dar datos individuales, porque son íntimos, porque son personalísimos. Y también nos cuesta bastante no utilizar la jerga común que se utiliza en los casos policiales, en los casos que vienen descritos desde las crónicas oficiales, de tal manera de estigmatizar más aún a las personas involucradas y la situación en general, ¿no? Claro, ahí hay que distinguir dos situaciones distintas. Una, primera y principal, es que para este tratamiento hay una metodología determinada. Es decir, hay un mito que dice que el hablar del suicidio fomenta que aquellos que están pensándolo lo cometan. Bueno, es un mito. Yo he pensado eso alguna vez. Eso está mal. Eso está mal, eso es un mito. Ahora, no existe datos de la realidad que indiquen eso. No existen datos científicos que puedan aseverar esa creencia. Confirmar esa afirmación. Exacto, pasa a ser un mito. Otro tema es que, distinto a ese, es que la temática necesita un tratamiento específico y para eso existen los protocolos interdisciplinarios, ya no pertenecen solamente a la salud mental, y esto lo digo porque los profesionales de la comunicación, como ustedes, integran, por así decirlo, estos cuerpos colegiados, ¿no es cierto?, donde se deben, donde se elaboran criterios para abordar la temática. ¿Me explico? Es decir, lo mismo los que creen que este es un hecho judicial o policial. Por ejemplo, en esa radio colega estaban mencionando que, bueno, las autoridades de la Universidad de Cuyo estaban esperando la resolución del fiscal interviniente. Ahí hay un error. ¿Por qué? Porque el tema del suicidio o cualquier conducta autolesiva no es un hecho judicial o policial. Es como los que dicen, bueno, si hay una persona que tiene ideación suicida o que tiene un intento de suicidio, hay que llamar a la policía, lo tienen que detener y se lo tienen que llevar a una repartición a hacerle pericias. Bueno, esa es otro grosso error, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está probado... Pero eso es, Pedro, lo que en general hace la gente por desconocimiento. Claro. Llamar a una emergencia policial en lugar de alguna institución de salud que yo te diría que no sabemos ni cuál es. Exactamente. ¿Y por qué? Porque hay dos leyes nacionales a las que la provincia no adhiere. La provincia no adhiere porque fueron leyes sancionadas en el año 2010 y 2015. Por lo tanto, suponen acá, desde el Poder Legislativo y Ejecutivo de la provincia, que son leyes parciales, es decir, de sus contrincantes, ¿no? La ley 26657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, y la 27.130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que en realidad han sido elaboradas y destinadas a un servicio a los usuarios del sistema de salud. Y bueno, la provincia no adhiere, lo cual es un error, porque están privando a la población de acceder a una serie de derechos, como dice la 26657, Ley Nacional de Salud Mental, y que establece en sus anexos, ¿no es cierto?, cómo debe ser tratada esta temática y qué equipos interdisciplinarios, no solamente de salud mental, sino también de la comunicación, de la prevención, de la seguridad y del ámbito
de la jurisprudencia, que deben actuar coordinadamente para evitar las consecuencias negativas del hecho. ¿Me explico? Entonces, esto que sí. ha sucedido en estos colegios es un ejemplo. Es decir, los jóvenes tienen razón de estar disgustados. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen, digamos, las autoridades? Y lo más fácil, llaman al gabinete psicopedagógico, el gabinete organiza una charla, es decir, una especie como de aspirina para la situación, y hasta que el fenómeno pasa. Y luego queda todo en la nada. Bueno, eso esto no se hace. No, porque pareciera, así como las campañas preventivas que son realizadas desde el miedo. Perdona que te ponga este ejemplo, por ejemplo, es un poco para ilustrar la situación. Lo que aparece en los paquetes de cigarrillos con respecto a la prevención del cáncer, una foto y una foto bien impactante y una leyenda. Eso funciona mientras te dura el miedo. Cuando se te fue el miedo, exacto, ya no tiene efecto eso. Exactamente. ¿Por qué no tiene efecto? Porque no está incorporado a una campaña, ¿no es cierto?, que integral, que abarque distintas etapas de... Mira, los españoles dicen que esto hay que trabajarlo en el ámbito educativo todo el año, porque el ámbito educativo es el sector que más contiene a las personas en la parte más extensa del año. Pero ¿qué pasa? Si la actividad educativa comienza en marzo, venir a dar estas charlas en septiembre porque pasó algo, entre comillas, es una aspirina más. Pedro, sí. A mí me acaba de pasar esto, de tener que darle información, de tener que decirlo, intentando ser cauto, sin mucho elemento. ¿Dónde se puede recurrir para darle información? Por ejemplo, Javier, que le tocó entrevistar a esta profesora en el DAT, la profesora no mencionó nunca lo que había pasado. Yo entiendo por qué, pero la verdad es que dejamos a la mitad de la gente sin entender lo que estaba sucediendo. Claro, pero eso sucede como consecuencia de que esa profesional, esa profesora, ese equipo educativo, a ellos no se les han suministrado las herramientas de formación, de capacitación o de elementos para enfrentar esta situación cuando ocurra. Entonces, la primera reacción de esta profesora o de la autoridad del colegio, o de quien sea, es la de no hablar del tema. Es decir, claro, porque ante la posibilidad de cometer errores, no lo dice. Te plantea no mencionar, ni siquiera se ha mencionado la palabra suicidio. Es como aquellos que hablan del cáncer sin decir la palabra cáncer, ¿no? Claro, y utilizan y creen que... ¿Y corresponde que digamos la palabra suicidio por radio? Corresponde en la medida en que el comentario esté acompañado de un lenguaje adecuado a las circunstancias. ¿Me explico? Es decir, lo que los protocolos contemplan es que los medios audiovisuales, gráficos, televisivos, no deben difundir imágenes o conceptos, por así decirlo, obscenos de la situación. Morbosos. Esto de mostrar cadáveres o de, digamos, poner músicas sacras o tétricas, ¿no es cierto?, por la situación. No, eso no ayuda en nada. No, absolutamente. Claro. Lo único que hace es, digamos, confirmar el estilo melodramático y comercial del medio. En segundo lugar, deben enunciarse, como se hace con otras problemáticas, cuál es el centro de ayuda a la problemática local.
Que en Eso este pensé caso, yo, Pedro. Cuando hay noticias, informaciones con respecto a casos de violencia de género exacto, o de porque feminicidios, porque la ley de medios lo establece. claro, Bueno, hay que en dar el el caso de teléfono de Mendoza, claro, emergencia para que si alguna persona está pasando una situación similar, que tenga claro, donde recurrir rápidamente. claro, pero ¿qué pasa, Emilio, en este caso en la provincia de Mendoza? En Mendoza no se puede porque en el año 2001, el entonces gobierno provincial cerró el centro de ayuda al suicida que nosotros habíamos inaugurado en el año Claro, 93 y que y funcionaba bastante bien, tenía voluntarios, tenía tenía operadores capacitación, formados por tenía el Estado, recambio. exactamente. Y luego, en el 2000, a comienzos del 2016, se cerró el servicio de asistencia telefónica en crisis del 911, que inauguramos nosotros en el año 2008, se cerró. Entonces, digamos, ¿Y ahora no por va. qué se cierra? Porque por costo, hay que pagar No, empleados, no, por eso. se cerró obviamente, O Ricardo, porque no están de Emilio. acuerdo con tener un servicio de emergencia. No, porque fue hecho durante una gestión bajo otro signo político. Y, a ver, es lo que me queda de conclusión, que, a ver, si nosotros hicimos algo en el año 93, y en el año 2000, 2001, la administración del ingeniero Iglesias en ese momento decidió cerrarlo, ojo, no reemplazándolo por otra institución, porque lo importante hubiera sido que hubieran puesto algo igual o mejor. Ojalá Claro, hubiera ese sido así. servicio dependía de la Dirección de Salud Mental. Exactamente. Bien. Entonces, luego en el año 2008, nosotros, ante esa ausencia, constituimos el servicio de asistencia telefónico en crisis de una manera superada, ¿no es cierto?, de una manera mejorada en el 911, es decir, con personal que eran licenciados en psicología, que escuchaban, Especialistas. exactamente, que, bueno, no por el hecho Pedro, que yo haya hay sido el países que coordinador de tienen eso. este servicio en forma privada, que no dependen de los ministerios públicos de salud. Hay distintas iniciativas aisladas en algunas provincias o en algunas ciudades del país, pero el tema, Emilio, es que este es un problema que debe estar De salud pública, de políticas de públicas. salud pública, es decir, donde Claro. la población en general debe ser asistida y acompañada en estas situaciones. A ver, ese es mi criterio porque, bueno, yo siempre lo he hecho, tanto en el Centro de Ayuda al Suicida como en el Servicio de Asistencia Telefónica en Crisis, que fue las dos iniciativas que yo tuve que pudieron ser concretadas mientras nosotros estábamos en la gestión, pudieron realizarse y con protocolos nacional e internacionalmente aceptados. Es decir, acá ninguno de nosotros inventó el agujero del mate, sino que muy por el contrario hay protocolos y modelos internacionalmente aceptados para hacerlo. Es más, yo he asesorado a algunas provincias acerca de cómo deben hacer frente a esta temática y bueno, yo les he brindado lo que yo creo que se debe hacer y que no, Ahora, que no otro tema, yo, Pedro. que es lo que yo aprendí, ¿no? Claro. Es que yo entiendo que los periodistas no sepan de este tema. Entiendo por qué. No debieran profundizar un poco. Algunos colegas debieran profundizar en cualquier tema. Y algunos también en el tema vinculados a prevención del suicidio. Como yo, por ejemplo. Lo que yo pienso es que si nosotros estamos así como Tarzán en otoño, digamos, desprovistos de ropa, por decir algo elegante, Sí. Me parece que también en algunos servicios de emergencia médica están como los periodistas, sin saber qué hacer. Es una sensación, no estoy diciendo que esto sea así y tengo poco dato, pero algunos datos tengo en algunos efectores que concurre alguien en una situación de una emergencia vinculado a algo, vinculado a salud mental y a emergencia relativa a esto, y lo primero que se les ocurre
es llamar a la policía. Claro, y ese es un error, primero y principal porque el personal policial individualmente no está capacitado para enfrentar estas situaciones. En segundo término, porque la problemática del suicidio es multicausal y muy dinámica, entonces debe ser abordada por un equipo interdisciplinario, como dice la ley 26657. Y en tercer término, porque el personal de distintas áreas debe tener una capacitación previa para poder actuar en conjunto. Por eso, cuando yo en su momento se me encargó la conformación del SATEC en el 911, por eso yo sostenía y se me respetó mi opinión de que el psicólogo debía estar en la sala de radiooperadores, o sea, de telefonistas, no en el coordinado, porque el coordinado está destinado a enviar una emergencia frente a un traslado o a una emergencia médica específica, pero la escucha de primer momento que se tiene en la sala de radiooperadores del 911, y si vos querés podés ampliarlo esto a otras situaciones como el caso Florencia Romano, como distintas situaciones. Sí, casos críticas, puntuales, ¿no es cierto? Donde la gente está requiriendo ayuda puntualmente. Exactamente, y donde es necesario escuchar algo complejo, Emilio. Sí. Entonces... Bueno, yo recuerdo un caso, Pedro, que a lo mejor vos te acordás, ¿sí? Que a mí me tocó, siendo productor de otra radio, de recibir una llamada que era un claro pedido de auxilio de una persona muy angustiada, y nosotros, me tocó recibirla a mí y estaba yo con otros productores de información, de noticias, y lo que hicimos fue conectar ese teléfono con el teléfono de ese momento del centro de ayuda que había, donde había atención permanente y donde había personas entrenadas para contestar, y convencimos a esta persona que expresara a esos que eran especialistas su situación y que se quedara dialogando con ellos, de tal manera de recibir palabras adecuadas en respuesta. Es que eso es lo que hay que hacer. Desde el punto de vista técnico se llaman recursos de enlace, se llama eso en la jerga técnica de la emergencia, ¿no? A ver, esto es como la terapia intensiva, ¿no es cierto? Somos intervencionistas, es decir, el legado y el lema es que nosotros tenemos que estar preparados para la situación cuando se presente. Pero este es un trabajo de todos los días, por eso hay 2 leyes nacionales que lo contemplan y que lo consideran. Esto no es algo de lo cual tenemos que acordarnos, porque pasó y bueno, y hacemos algo, damos una aspirina hasta que pase la ola. Yo espero que más allá de las diferencias ideológicas que se puedan presentar, quienes tengan responsabilidad sobre este tipo de situaciones reflexionen, y más allá del hecho de si les gusta o no les gusta, digamos, una acción anterior, traten de hacer algo superador, es decir, algo que mejore la situación, algo que mejore los servicios de ayuda. El personal policial, por ejemplo, trabajó de manera mancomunada con nosotros durante esos 8 años, y tanto ellos como nosotros aprendimos mucho, porque bueno, siempre se aprende, y la experiencia fue positiva. Tan es así que, por ejemplo, Policía Federal copió nuestro esquema, Provincia de Buenos Aires, en ese entonces estaba Daniel Scioli como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, trató de implementarlo por regiones, ¿no es cierto?, empezando por las áreas geográficas de la costa bonaerense. Trabajábamos con otras provincias, ¿no es cierto?, realizábamos en septiembre un congreso
nacional de prevención del suicidio y de conductas asociadas, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay para trabajar en esto. El problema es cuando hay algunos que creen que, como se las saben todas, no hay nada que hacer. Ese es el principal error. Y bueno, esto es un poco lo que me provocó tristeza y dolor esta mañana cuando escuchaba a sus colegas frente a una situación muy delicada, ¿no? Bueno, Pedro, la verdad que muy interesante el tema. Muchísimas gracias por todos estos conceptos, por todas estas aclaraciones que nos ha brindado aquí. Muchas gracias a Nacional Libertador. Bueno, ha sido un gusto escucharlo y en este día tan especial le agradecemos muchísimo. Al contrario, el agradecido soy yo y ojalá esta nota la haya escuchado mucha gente para de hacer siempre algo mejor en temática. Claro que sí. Pedro, muchísimas gracias nuevamente, que esté muy bien. El agradecido soy yo, que tengan buenos días. Igualmente, hasta luego. Estábamos escuchando al licenciado Pedro Piamontesi en este Día Internacional de la Prevención del Suicidio.